Bueno, ahí ya estamos iniciando la grabación de la clase de hoy, miércoles 13 de octubre. Ok, hoy día vamos a empezar a tratar el tema del sistema de salud chileno. Ese va a ser nuestro tema esta semana, la próxima, la subsiguiente. Recordar que una vez terminado este módulo de sistema de salud, vamos a tener el segundo certamen, que va a tomar tanto el tema del seguro de desempleo como este tema del sistema de salud. Bueno, está todavía lejos porque están faltando prácticamente 3 semanas completas a contar de hoy. Pero es un poco para ponerlos en aviso que más o menos la primera semana de noviembre, por ahí está programada esa segunda evaluación. El tema del sistema de salud lo vamos a recorrer, como digo, en 3 clases. La de hoy, donde nuestro tema va a ser cómo se estructura el sistema de salud en Chile, y luego vamos a ver el sistema privado, las características principales del sistema privado de salud, que es conocido como las ISAPRE. La clase próxima, el próximo miércoles, vamos a ver el seguro público de salud, que se conoce como FONASA, o Fondo Nacional de Salud, y vamos a ver el tema de las licencias médicas, cómo se calcula, ¿eh? Y todas las características que tienen. Y vamos a terminar en nuestra tercera clase viendo un conjunto de disposiciones especiales, dentro de ellos el conocido GES, ¿ya? Garantías explícitas de salud, el seguro catastrófico, la ley Ricarte-Soto, la ley SANA, la ley de urgencia, entre otras cosas. ¿Okay? Y con eso vamos a dar por terminada la visión de nuestro sistema de salud actual. Eh, ya está disponible en el aula virtual una guía que es para todo el módulo. Disponible la guía y también disponible la presentación que vamos a usar hoy día para recorrer los temas propios de la clase. ¿Okay? ¿Alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario? Eh, la semana antes pasada, cuando pasamos el seguro de cesantía, si mal no recuerdo, ¿Sí? en una parte usted habló de que los fondos se podían retirar para aumentar como aporte solidario, o sea, voluntario, perdón, a la FPO, ¿no? Sí, mira, la situación es la siguiente. El fondo, o sea, el seguro de cesantía, cuando una persona cotiza, está cotizando a una cuenta individual y también está derivando, la persona no, digamos, el empleador está derivando fondos también a la cuenta individual de la persona. El empleador también hace aporte a la cuenta solidaria, pero la cuenta solidaria en este caso no tiene ninguna relevancia porque el fondo solidario no tiene propiedad de personas, por ende, ahí no hay nada que hacer. Pero como con los aportes del trabajador, cuando se trata de personas que estén en contrato indefinido, y con los aportes del empleador, tanto con contrato indefinido o con contrato a plazo fijo o por obra o por faena, en esos casos hay una cuenta individual, ¿ya? Que está a nombre de Rodrigo Galarce. ¿Ok? Perfecto. Esa cuenta se va nutriendo con los aportes, como digo, que haces tú desde tu remuneración, con los aportes que hace tu empleador y la rentabilidad que va obteniendo a través del tiempo. ¿Okay? Ese fondo individual está pensado para que sirva como un recurso que pueda utilizarse en caso de cesantía, en caso de pérdida de la fuente laboral, o más técnicamente hablando, que se finiquite el contrato por cualquier causa. ¿Ya? El fondo individual se puede usar ante finiquitos tanto por decisión del empleador como por decisión del trabajador. ¿Ok? Pero la característica es que este fondo es individual, está a nombre de Rodrigo Galarza. Entonces, en general, ¿cómo se llama? El uso es cuando hay un finiquito, ¿ok? Un finiquito y hay un periodo de cesantía. Pero ¿qué pasa si al final de la vida laboral de la persona, ¿ok? Este fondo tiene saldo? ¿Ok? Ese saldo es de Rodrigo Galarza, ¿ok? Y entonces ahí se abren las posibilidades, que es cuando la persona se pensiona, ¿okay?
Esa es la condición. Cuando la persona se pensiona, ¿sí? En ese momento, o a contar de ese momento, no en ese momento, sino que a contar de ese momento, la persona que es propietaria de esa cuenta individual puede hacer el retiro, ¿ya? Total o parcial de los fondos que tiene acumulados. Lo que lo gatilla entonces es que la persona se pensione. ¿Sí? Ahora, hay una condición especial que abrió una ley transitoria, ¿ok? Que era de que la cuenta individual podía también retirarse en forma total, el saldo, bajo ciertas condiciones, ¿ok? Y estas condiciones eran que hubiera, primero que nada, que estuviera afiliado, lo cual es obvio, que tuviera saldo, lo cual es obvio, y también era el hecho que tuviera dos cotizaciones, perdón, 2 meses sin cotizar, anteriores al de la pedida. Pero eso es una disposición transitoria, que de acuerdo a lo que yo al menos leí, ya está, no tengo conocimiento que haya sido prorrogada. Y aunque fuera prorrogada, lo va a hacer por un periodo determinado, ¿ya? Y en algún momento va a cesar, porque esto fue producto de las leyes especiales que se promulgaron con motivo de la pandemia. Ya la pandemia, no vamos a decir que haya terminado, pero digamos, los efectos sobre la cesantía han cesado por completo. Hoy día, por contrario, lo que hay es una recuperación de empleo, no pérdida de empleo en general. Entonces, esa va a morir, y lo que va a quedar es lo que dice la ley en términos generales, de que la persona que tiene un saldo en la cuenta individual puede retirarlo al final de su vida laboral, es decir, cuando se pensiona, y lo puede retirar total o parcialmente. ¿Okay? Una de las cosas que puede hacer la persona con ese retiro, por ejemplo, es traspasar ese fondo, ese saldo que tiene en su fondo individual del seguro de cesantía, trasladarlo a la cuenta de capitalización obligatoria en la AFP para mejorar su pensión, o lo podría llevar a una cuenta voluntaria también, no hay ningún inconveniente, porque en definitiva lo que hace la persona es retirar sus fondos. ¿Okay? Cumplió con el requisito de estar pensionado y en ese momento puede hacerlo. ¿Está obligado a hacerlo? No está obligado a hacerlo. Puede mantener esos fondos, ¿ok? Perfectamente bien. Pero pensemos en alguien que se pensiona y dejó de trabajar, ¿ok? Bueno, si dejó de trabajar nunca va a ser finiquitado. Por ende, el dinero quedaría acumulado allí en una cuenta individual en el fondo individual de cesantía, y el evento normal es que puede retirar a través de las tablas que determinan los porcentajes, ¿ya? Cuando hay finiquito, pero si la persona se pensionó y dejó de trabajar, no tiene sentido que mantenga sus fondos en el seguro de cesantía, en su cuenta individual, porque no tiene ninguna posibilidad de usarlos que no sea retirarlos. Consecuencia, lo que hizo el legislador fue dar esa opción. La persona se pensionó y puede retirarlo. Ahora, la persona se pensiona y puede trabajar en otra actividad perfectamente bien. Puede seguir trabajando en su misma empresa, pensionarse y seguir trabajando porque nada lo impide. ¿Okay? En ese caso, quizás, como sigue trabajando, incluso con el mismo empleador o con otro, sigue cotizando al seguro de cesantía y a lo mejor en ese caso no tiene ningún deseo de retirarlo, pero podría hacerlo por el hecho de pensionarse. ¿Okay? La lógica es Profe, entonces, pero ¿sí? este dinero que uno puede retirar, uno lo puede usar para otras cosas o Para, solamente obligatoriamente para... no, para lo que quiera, ¿ok? Ah, ok. La ley no dice que tiene el retiro es para determinado fin. Puede hacer lo que desee. Mira, puede retirarlo o no retirarlo. Puede retirarlo parcialmente o totalmente. Lo único que necesita es acreditar que está pensionado. Nada más. Y como digo, el hecho de que esté pensionado y siga laborando en algún trabajo como dependiente, ¿ya? ¿Ok? No le impide para nada seguir cotizando, ¿ok? Pero recuerden que el empleador, ¿ok? El empleador no estaría obligado digamos, a adscribirlo al seguro de cesantía y pagar en realidad las cotizaciones que corresponden si la persona está pensionada, porque recuerden que los pensionados están excluidos de la cobertura del seguro de cesantía. ¿Okay? Ahí hay un caso bien especial, pero no nos metamos en los casos especiales, sino que vamos a la pregunta derecha. ¿Ya?
tú, Rodrigo Galarce, llegaste a tu edad en la cual te puedes pensionar, tienes fondos y lo que haces tú una vez que te pensionas, acreditas que estás pensionado ante la administradora de fondos de cesantía y puedes retirar tu fondo total o parcialmente y lo que haces con ellos es absolutamente privado y personal. Y la otra condición que es importante tenerla en cuenta, que esos recursos que retiras no están sujetos a ningún tipo de tributación, ¿ok? Son exentos de impuestos. Ah, perfecto, capto. ¿Ok? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿O comentario que quisieran hacer? Ok. Antes que partamos con PPTs y pantallitas, ¿ya? ¿Ok? Veamos, ¿qué conocen ustedes del sistema de salud chileno? ¿Ok? Lo primero que nada, la misma pregunta que hemos hecho siempre, ¿ya? Esta es parte del sistema de seguridad social. Por ende, como tal, es un instrumento que tiene el Estado y que tiene la sociedad para poder dar protección a las personas ante algún evento adverso, ¿ya? Cuando vimos el sistema de pensiones, vimos que las contingencias que cubría este sistema eran la vejez a través de una pensión de vejez, la invalidez a través de una pensión de invalidez y la muerte del titular, lo cual generaba una pensión de sobrevivencia. O sea, lo que hace es el sistema de pensiones es generar un ingreso para el evento adverso de la vejez, donde se supone que la persona tiene menos capacidad de laborar, ¿okay? Y de encontrar un trabajo. La invalidez que evidentemente impide llevar a cabo actividades, ¿okay?, laborales. Y la muerte, obviamente, porque pierde el ingreso por ese mismo evento. Luego vimos el segundo sistema, que era el del seguro de cesantía, donde la contingencia a cubrir era la pérdida del empleo y por ende la pérdida del ingreso equivalente. Y lo que hacía el seguro de cesantía era suplir transitoriamente ese ingreso, ¿okay?, de una forma tal que daba un número era un número limitado de pagos con una tasa de reemplazo que iba siendo negativa, que partía en un 70% y luego comenzaba a caer. ¿Okay? Y vamos a ver ahora el sistema de salud. ¿Cuál es la contingencia o contingencias que se espera cubrir con este sistema? ¿De qué o con una palabra más fácil todavía, ¿de qué nos protege un sistema de salud a las personas? De los accidentes o enfermedades. Ok, ok. No, digamos, estrictamente hablando, te tendría que decir, no nos protege de las enfermedades ni de los accidentes, porque esos van a ocurrir por otras causas, digamos, causas genéticas, causas ambientales, etc. Pero sí nos protege de los efectos de esos accidentes y esas enfermedades. ¿Mm? ¿Ok? ¿Pero qué efectos? ¿De qué efectos que nos puede provocar una enfermedad o un accidente nos protege el sistema de salud? O nos intenta proteger el sistema de salud. ¿Cuál sería el sistema de salud perfecto? Que tú soñarías que sería el que ya no podría ser mejor. Atención gratuita y de calidad. Ok, bien. Una cosa es objetiva, la otra es subjetiva. Ok, perfecto. Pero está bien, Anaísa. Eso es lo que evidentemente nos daría una gran satisfacción a todos, que nosotros estuviésemos cubiertos por este sistema en forma gratuita, o sea, que no tuviésemos que pagar por recuperar nuestra salud, lo cual implica los pagos que significan las atenciones médicas, los procedimientos, las hospitalizaciones y las recuperaciones, todo eso digamos, ¿no? ¿Ok? Y que fuera de calidad. Aquí ya estamos en un aspecto que es subjetivo, porque ¿a qué le llamamos una atención de calidad? ¿Ya? Para distintas personas, distintas calidades pueden significar distintas realidades. Lo gratuito es muy fácil de entender, que no tengo que pagar. ¿Okay? Lo de calidad ya es un poco más difuso. ¿Okay? Porque, ¿qué
por ejemplo, para ti, Anaísa, ¿qué es una atención de salud de calidad, además de gratuita, de calidad? Recibir una buena atención de parte del médico, no tener que esperar tanto Ok, y un buen diagnóstico porque igual quedan muchos como diagnósticos erróneos ok, y que es mucha negligencia también, ok. que no haya más negligencia. Ya, ok. O sea, tú apuntas a dos temas claves ahí. ¿Ah? Acá tú vas al tema de la oportunidad, o sea, que la atención sea oportuna, ¿ok? Muy importante en algunas enfermedades, si no es oportuna, los efectos ya son difíciles de remediar. Y lo otro es a la precisión, ¿ya? O profesionalismo del personal de salud, ¿ya? Que tú básicamente te vas al médico, ¿ok? Pero en realidad la atención de salud va mucho más allá del médico que diagnostica, ¿ya? Acertadamente o erróneamente, ¿ok? Y al cirujano que opera, ¿ok? Al, ahí habrían cosas como el tiempo que el facultativo destina a cada persona, ¿okay? Cosas como eso. Ya es un tema mucho más difícil, ¿eh? Porque en realidad tiene que ver con cuán bien formado está el personal de salud, o sea, cuán buena es la formación profesional que tienen, ¿ya? Las especialidades que tienen, ¿okay? Y, pero hay otras cosas, porque esa calidad también depende del equipamiento que tenga, ¿okay? O sea, un buen médico con un mal equipamiento o un equipamiento insuficiente no está probablemente en condiciones de hacerlo de la mejor manera posible. Por ende, no es solamente un tema de recurso humano, es decir, de buenos médicos, buenas enfermeras, buenos tecnólogos, ¿ya? Buenos dentistas, sino que también tiene que ver con el tema del equipamiento. O sea, esto va un poco más allá. Se necesitan buenos hospitales, hospitales bien equipados, ¿ok? Pero no solo hospitales, sino que también atención de urgencia, atención primaria, ¿ok? No es posible que haya un hospital en cada lugar del territorio. O sea, los hospitales que son complejos, que atienden enfermedades que son de largo aliento o que implican el uso de mucha tecnología, no van a estar en todas partes. Lo importante es que estén en algún lugar al que se pueda accesar, pero una persona que vive en un lugar rural no va a tener un hospital de alta complejidad a la vuelta de su esquina, sino que va a necesitar probablemente un sistema en el cual puede ingresar para que después pueda ser derivado a esto. ¿Okay? Y probablemente también tiene que ver con la hotelería. ¿Okay? Hotelería me refiero al hecho de que las instalaciones de los hospitales sean de alguna manera adecuadas, ¿ya? Para que las personas no estén hacinadas y cosas por el estilo. Y ahí derivamos a cosas como la alimentación durante el tiempo de la hospitalización, ¿ok? Etcétera. O sea, este es un tema que abarca muchas cosas, ¿ya? Y por otro lado, hay que tener en cuenta otro elemento que es muy importante no dejarlo de lado, que es la tecnología. La tecnología médica, ¿ok? Médica en el sentido, ha ido evolucionando de una manera rapidísima, ¿ok? Entonces resulta de que probablemente estar siempre a la última, tener la última tecnología posible, ¿ya? Resulta complicado, ¿ya? Porque es caro, ¿ok? Y requiere que haya un personal médico o un personal de salud que esté adiestrado en esa nueva tecnología. ¿Okay? Esto, y hay un tema que no se nos puede olvidar porque es súper importante, que es todo lo que tiene que ver con la parte medicamentos, ¿ok? Que es el otro tema, ¿ok? Porque finalmente la persona que está sufriendo alguna enfermedad o ha sufrido un accidente va a tener que acudir a medicamentos, ¿ok? Y esos medicamentos en algunos casos pueden ser extremadamente caros o extremadamente difíciles de financiar para las personas, ¿ok? Por el hecho que muchas veces son medicamentos que tienen un alto costo de investigación previa, ¿ya? Y que, por otro lado, no son para enfermedades que son de masivas, sino que enfermedades que son relativamente escasas, ¿ya?
pero que aquella persona que la sufre los necesita y en consecuencia enfrenta un gasto enorme. ¿Ya? Todo eso está presente en el tema de la salud. ¿Ok? Pero por otro lado, solamente nos enfocamos en esta respuesta, en estos comentarios, en lo que son los gastos relacionados con la enfermedad, ¿ok? Y con un accidente. ¿Ok? Gastos que tienen que ver con, insisto, diagnóstico, procedimientos, hospitalización, recuperación. ¿Ok? Pero se nos olvida, hasta el momento, y no es menor, de que la persona que está en esta condición de experimentando una enfermedad, que puede ser larga, ¿okay? Que puede ser cara de enfrentar por los procedimientos que tienen que desarrollarse, también está experimentando una pérdida de ingreso por el hecho que no puede desempeñar la actividad laboral. ¿Okay? Entonces, el sistema de salud no solo apunta a proteger a las familias y a las personas de aquellos gastos derivados de la enfermedad propiamente tal, sino también tiene que proteger el ingreso de las personas que se pierde transitoriamente ante la pérdida de salud. ¿Okay? Y ahí entonces podríamos agregar que el sistema de salud ideal que nos mostraba Naisa, gratuito y de calidad, además tendríamos que agregar y que nos entregue un ingreso equivalente al que se tenía cuando se estaba sano. ¿Okay? Entonces ahí tendríamos el sistema ideal. ¿Okay? Gratuito, nadie tenga que pagar por nada, de calidad, que tenga la tecnología más intensiva o más eficaz en poder eliminar la condición de pérdida de salud, ¿ok? Lo que implica, insisto, personas profesionales de salud, instalaciones médicas, medicamentos, procedimientos, etc. Y simultáneamente a todo esto, además, que la persona pueda mantener el ingreso que tenía en forma previa a la enfermedad o durante el tiempo que ésta se va a desempeñar. ¿Ok? Todo eso está en un muy buen sistema de salud. Bueno, tener un sistema de salud con esas condiciones evidentemente implica una cantidad de recursos muy alta. ¿Okay? Y ahí es donde uno tiene que estar mirando si la nación, o sea, la economía de ese país, ¿ya? Es capaz de sostener un sistema con esas características. Ese es el punto a apuntar. ¿Okay? Nadie, creo que nadie diría algo diferente de lo que dijo Naisa. Un sistema gratuito, ojalá lo más gratuito posible, con la mayor calidad posible, y le agregamos que además protege el ingreso de las personas durante el periodo en que está sufriendo la enfermedad. Pero cuando no se está en condiciones de poder financiar un sistema como ese, uno tiene que empezar a hacer recortes. ¿Okay? Y probablemente tengamos entonces un sistema que no es gratuito, ¿okay? Donde hay que, de alguna manera la persona tiene que enfrentar ciertos gastos, ¿okay? Que no sea de la última tecnología, pero que sea de todas maneras de una calidad aceptable, y que cubra la pérdida de ingresos al menos en una proporción. ¿Okay? Entonces, mientras uno empieza a mirar los sistemas de salud en los diferentes países, se va a encontrar con algo que es bastante obvio, que los mejores sistemas de salud los va a encontrar en aquellos países que son de más altos ingresos, y aquellos países que son más pobres van a tener sistemas de salud muchísimo más vulnerables, muchísimo más primarios, ¿ok? Y obviamente en eso no hay ningún misterio, porque lo que se le puede brindar a la población es equivalente a los recursos que se pueden invertir en ello. ¿Ok? Y ahora viene la pregunta, ¿cómo juzgan ustedes al sistema de salud chileno? Si es que tienen alguna experiencia, alguna vez probablemente sí se enfermaron, alguna vez sí necesitaron acudir a un servicio de urgencia. ¿Precario, profe? Yo creo ¿Mm? que esa sería como la definición, que es como precario más que nada. Precario. ¿En qué sentido es precario, Rodrigo? ¿O En dónde están las mayores tecnología, debilidades que tú detectas? mm, no sé, por ejemplo, yo creo que en tecnología ¿Ok? y en atención, por ejemplo,
una operación de meniscos que en clínicas se hacen con artroscopía. Antes, hace como 5 años, en el hospital se seguía haciendo, abriendo la rodilla así, ¿Ok? dejando como marca, o por ejemplo, la tensión tampoco es 100% buena. ¿Ok? Eso más o menos es la experiencia que he tenido igual. No sé si... Ya. Ok. Y Yo creo que te falta profesionales, profe. falta de profesionales. Sí, y ¿cómo se llama? En regiones, siempre como que al necesitar como una especialidad en específico, siempre se tienen que trasladar a una ciudad central, ya sea Santiago o gente de regiones, no sé, Villa del Mar, cosas así. Entonces hay poco acceso a especialistas. Ok. Eh, ya, ok, de acuerdo. ¿Y qué otra cosa más capturan ustedes como debilidades que tiene el sistema de salud en Chile? Ya hemos visto un comentario de tecnología, un comentario que tiene que ver cierta falta de disponibilidad o cierta debilidad que ocurre en regiones. ¿Bien? La atención igual es como súper básica. No sé, uno va como por resfrío, dolor de guata, y son como 5 minutos dentro y después para afuera. Ok, O, no sé, bueno, me tocó una vez que tuve que hacerme un escáner y estuve todo el día esperando para hacer el escáner, ahí en los sillones, y ahí estábamos todos como apretados porque tampoco había una sala de espera bien habilitada. ok, Había mucha gente ahí. ok. Ah, profe, y las listas de espera también para trasplantes son muy largas. Ah, ya, ahí, bueno, las listas de espera para trasplantes son largas por una condición ya absolutamente diferente, que no podemos, digamos, culpar al sistema de salud, sino que tiene más bien que ver con la predisposición que existe en la población de donar. ¿Okay? Si hay pocos donantes, obviamente va a haber pocos trasplantes. ¿No? Y en general la cultura que todavía permanece en nuestro país, yo diría no solo acá, sino que un poco en los países que estamos en esta área del mundo, es un poco una especie como de rechazo, ¿ya? No abierto, no es que las personas rechazan en forma explícita, ¿ok? Si a una persona le preguntan si está dispuesto a ser un donante de un órgano en frío, digamos, o sea, sin tener la condición, ¿ok? Probablemente diga que sí, pero una cosa muy distinta es cuando fallece el hijo, fallece el hermano, ¿ok? Sobre todo personas más jóvenes, que son las que son mejores candidatos a ser donantes. En ese momento, en la mayoría de los casos, se genera una cierta resistencia, ¿ya? Entonces, más que el sistema de salud tener responsabilidad sobre el problema de trasplantes de órganos, en donde se requiere donante, es un poco la cultura que tiene nuestra población que no considera que el, el extirpar un órgano a un ser querido que ha fallecido es como hacerle una especie de daño a esa persona, que está muerta por los demás, no va a tener ningún. Pero es así como piensa la población, entonces no hay no mucho más que hacer al respecto. ¿Okay? Pero efectivamente, en términos de oportunidad de espera, claro que sí que hay carencias, por supuesto que sí. Pero como todo en este mundo, lo importante, o sea, uno hace estos juicios en términos absolutos, ¿ok? Y desgraciadamente, uno siempre tiene que hacer estos juicios también de manera relativa, ¿ya? Relativa me refiero yo a, por ejemplo, poder tener una mirada, ¿ya? De cómo ha evolucionado en el tiempo el sistema de salud chileno. ¿Qué tan distinto es el sistema de salud del año 2021 con respecto al que teníamos el año 2000? O más aún, en 1950. ¿Okay? ¿Okay? Y por otro lado también mirar a países como el nuestro. ¿Qué tan distinto puede ser nuestro sistema de salud si lo comparamos con el que hay en Argentina, en Perú, en Colombia? ¿Okay? Por poner algunos países. ¿Okay? Y no es porque uno tenga que decir, si a otro les va mal, entonces tenemos que conformarnos. No es eso, sino que simplemente tener conciencia de que esto es, el sistema de salud que tenemos es producto un poco de cómo se desarrolla la sociedad chilena en términos de, por ejemplo, formación de recursos humanos para el área de salud, ¿okay?
qué tan buenas son las carreras de medicina, de enfermería, de tecnología médica, de psicología, etcétera, etcétera. Qué tan buenas son, qué tan buena es la formación que tenemos, ¿ya? Que nos permite tener profesionales a la altura. ¿Okay? Algo que no debemos dejar de considerar es que en general Chile es un centro de atracción para profesionales de salud que vienen de otros países, sobre todo médicos. ¿Okay? Hay bastante médico ecuatoriano, colombiano, venezolano, cubano, que ha terminado acá en Chile ejerciendo la profesión por razones que son un mix entre mejores condiciones económicas, o sea, mejores remuneraciones, y por otro lado, mejores condiciones de profesionales, o sea, tener mejores instalaciones, poder desarrollar la profesión en una forma más, digamos, tecnológicamente más de punta que lo que ocurre en esos países. Por supuesto, si nosotros nos vamos a comparar con cómo es un sistema de salud en Noruega, en Japón o en Francia, vamos a encontrarnos muy atrás, ¿ya? Pero no solo estamos atrás en sistema de salud, estamos atrás en muchas cosas, ¿okay? Porque son países que tienen niveles de ingreso muy superiores y en consecuencia van a tener sistemas de salud, entre otras cosas, mucho mejores que el nuestro también. Bueno, como pueden ver, todos estos temas son temas que no son cosas teóricas, sino que son situaciones que experimentamos ¿ya? En algún momento nosotros o nuestras familias. ¿Okay? Y en consecuencia, el sistema de salud es algo que nos acompaña constantemente, porque todos estamos propensos a tener un accidente en cualquier momento o a tener una enfermedad en cualquier momento. ¿Ya? Sin embargo, una buena, ¿cómo se llama? Un buen benchmark, una buena comparación ¿ya? Práctica, es cómo nos enfrentamos al tema de la pandemia del virus COVID. ¿Okay? Ya tenemos prácticamente 1 año y medio desde que esto se declarara a nivel mundial y a nivel nacional. ¿Y cómo estiman ustedes que ha salido parado nuestro sistema de salud frente a esta situación? Frente a este desafío. ¿Okay? Más o menos igual porque había mucha falta de recursos. Me acuerdo de los respiradores, que los hospitales se quedaban sin cupos para la gente que estaba enferma. Ok. Con respecto igual como la vacunación y últimamente igual como que, pues lo que dice mi compañera es verdad, o sea, pero últimamente igual ha mejorado, o sea, hay menos contagio y fuimos de los países que más rápido se vacunó, por lo que se ha visto. Ok. Mira, respecto a vacunas, ¿ok? Un tema. Respecto a vacunas, lo importante, más allá si lo hicimos mejor que Argentina o mejor que Estados Unidos, o peor, ¿ya? Da lo mismo, es que en general la disponibilidad estuvo. ¿Okay? O sea, el sistema de salud desde ese punto de vista encaró correctamente el tema de la vacunación. O sea, puede haber habido baches, puede haber que en algún momento hubo ciertas insuficiencias, pero en general se logró cubrir a un porcentaje importante de la población con las 2 dosis, ¿okay? E incluso con una dosis de refuerzo. Yo creo que es una opinión, no un hecho, ¿eh? Lo que estoy diciendo. Yo creo que lo más probable es que de aquí en lo sucesivo, esta vacuna COVID sea como la vacuna de la gripe, que todos los años vamos a tener un periodo para poder, ¿cómo se llama?, entregársela a la población en general. ¿Ya? Ahora, lo que decía Naisa respecto al tema de la disponibilidad de equipamiento en los hospitales públicos, la verdad es que en ningún país del mundo, ¿ya? En ningún país del mundo estaba preparado para lo que sucedió, ¿ya? A tener, digamos, estas cantidades de personas que terminaban muchas veces en las instalaciones de los hospitales destinadas a enfermos de alto riesgo, las famosas unidades de cuidado intensivo, ¿okay? Y el equipamiento respectivo. O sea, porque los hospitales, al igual que los túneles, al igual que el sistema de transporte,
al igual que el sistema eléctrico, está dimensionado para condiciones normales, no para condiciones anormales, porque si estuviésemos, digamos, si los hospitales hubiesen estado con instalaciones como para una pandemia, habrían tenido una gran cantidad de instalaciones ociosas, porque no se usaban en el momento en el cual la pandemia no estaba activa, ¿ya? Comienza este tema y por supuesto comienza una situación en la cual, en la fase inicial, la propagación de la enfermedad fue muy rápida, ¿ya? No había ningún tipo de protección, nada más que las que en un principio nos dijeron que eran las famosas de mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento. Eso era lo único que teníamos, ¿ya? Pero el virus, evidentemente, al principio se multiplicó muchísimo por el hecho de que no había ninguna condición de protección para la población. Y en consecuencia, vino una gran ola de contagio. Y obviamente, las personas que estaban más vulnerables a resistir esta enfermedad, las personas que tenían edades, digamos, altas, ¿ya? Personas de 70 años para arriba, o personas que tenían enfermedades preexistentes, personas que estaban sufriendo un cáncer o una enfermedad de tipo digestiva o enfermedades de tipo respiratoria, estaban mucho más vulnerables a los efectos de esta enfermedad y por ende al principio hubo unas mortalidades muy importantes, ¿ya? Y un gran uso de las instalaciones hospitalarias. A medida que comenzó el proceso de vacunación, esto fue controlándose relativamente, ¿ya? Hubo un momento en que pareció controlarse, vino el famoso tema de el verano y la liberación de ciertas restricciones que permitió que hubiese una segunda ola bastante fuerte, que fue la que tuvimos prácticamente entre marzo, abril y mayo de este año, y luego ya ha venido una etapa en la cual no cesan los contagios, pero se mantienen en cantidades relativamente estables, ¿ok? Y en general las capacidades ya disponibles de los establecimientos hospitalarios ya no están en un límite de riesgo, sino que están bastante acotadas, ¿okay? No significa que esto haya sucedido, ¿ya? Hay muchas personas que nos dicen, mira, esto no es algo que se vaya a contener en forma total, ¿okay? Va a seguir habiendo un cierto número de personas que constantemente van a estar cayendo contagiadas y probablemente van a estar cayendo también a necesidad de hospital, ¿okay? Pero se controla en el sentido que no vienen grandes digamos, impactos. Es algo de por ver, porque como en todo esto, no hay historia, sino que es algo que se está viendo, digamos, a medida que va ocurriendo. ¿Mm? ¿Ok? Bien, vamos a comenzar, después de este pequeño preámbulo que hemos hecho, vamos a comenzar a mirar un poquito cómo está estructurado el sistema de salud chileno, que tiene varias instituciones, que probablemente algunas de ellas ustedes nunca han escuchado hablar de ellas, ¿okay? Y que forman parte de esto, ¿no? Entonces, permítanme que voy a colocar y compartir con ustedes la presentación. Ahí está. ¿Okay? Y vamos a colocarla en modo de pantalla y podemos partir. ¿Están viéndola ya? Una pantallita que dice el sistema de salud. Sí, profe. Ah, perfecto. Podemos avanzar en consecuencia. Bueno, lo primero que quiero decirles es que en la Constitución Política del Estado que está vigente en este momento, tenemos disposiciones que hablan de que hay un derecho a la protección de la salud. ¿Okay? Esto está en el artículo 19 de la Constitución Política y veamos de qué trata, porque esta es una frase que en realidad uno puede entenderla de muchas maneras, pero lo importante es qué es lo que nos dice la Constitución respecto al tema de protección. Y en realidad son algunas cosas, muchas más de las que voy a mostrar, pero las que selecciono como las más interesantes son que primero establece que en términos de protección de salud hay un rol del Estado de Chile, ¿ya? Y que dice que es fijar condiciones y forma en que se otorguen las acciones de salud. ¿Okay? ¿Cómo se van a llevar a cabo estas acciones? ¿Ya? Y por otro lado, fiscalizar. ¿Okay? O sea, fiscalizar significa controlar, supervisar cómo se otorga. ¿Ya?
Otra cosa muy importante que establece esta Constitución chilena vigente es que determina que las prestaciones de salud pueden ser ya sea a través de instituciones públicas o privadas. ¿Okay? O sea, da esa opción. ¿Okay? Dice que la cotización de salud es obligatoria. O sea, todos aquellos que desempeñamos una actividad laboral debemos cotizar obligatoriamente para protección de salud. ¿Okay? Y finalmente, toda persona tiene derecho a elegir el sistema de salud que estima le es más conveniente o que estima que le es más importante entre el sistema de salud privado o el sistema de salud público. O sea, todos podemos elegir. ¿Okay? Evidentemente la elección puede estar limitada, ¿okay? Por factores que son, por ejemplo, de carácter económico. ¿Okay? Podría ser perfectamente bien. ¿Sí? Esa elección podría estar limitada, pero la Constitución nos dice que independientemente de esa barrera, todos tienen derecho a elegir cuál es el sistema de salud con el cual se van a atender. ¿Okay? Eso es principalmente lo que dice la Constitución política. ¿Okay? Evidentemente que esto va a ser modificado por la convención que está actualmente en funcionamiento. ¿Ya? Este es un tema que todavía no se aborda, ¿okay? Pero en algún momento vamos a ver hacia dónde va. ¿Okay? Lo más probable es que sean muy distintas las formas en que se proteja la salud en Chile en el futuro, ¿okay? Que las que están establecidas actualmente en la Constitución vigente. Pero es algo de por ver. ¿Okay? Bien, ¿cómo está organizado el sistema de salud chileno? Aquí les presento un monito, ¿okay? Que nos va a permitir después navegar por los distintos cuadros. ¿Okay? Y nos muestra que el sistema de salud chileno lo distribuyen en tres, digamos, capas. ¿Ya? Hay una capa rectora que dice, capa rectora la debemos entender como aquellas instituciones normativas, ¿okay? Que son las que establecen las reglas del juego. ¿Okay? Hay una capa o una línea de aseguramiento, en el fondo, que son los prestadores, ¿okay? Los prestadores de salud, desde el punto de vista de no los prestadores propiamente tal, ¿ya? Sino que las instituciones que permiten a las personas poder establecer un sistema, digamos una situación en la cual usen de alguna manera los recursos. ¿Okay? Entonces tenemos el seguro público, que es el FONASA, las instituciones que aseguran desde el punto de vista privado, que son las instituciones de salud previsional o las ISAPRES, y finalmente tenemos un pequeño grupo que son los sistemas de salud de las Fuerzas Armadas, que están básicamente relacionados con los hospitales institucionales, los hospitales de carabineros, hospitales navales, hospitales del ejército, hospitales de la Fuerza Aérea. ¿Okay? Que en general tienden a cubrir a ese tipo de personas y sus familias, sin perjuicio de que pueden tener capacidades que sean liberadas para atender a un público no propio de las instituciones de las Fuerzas Armadas. ¿Okay? Y por último está esta capita verde, que son los proveedores de los servicios de salud. Y por ejemplo ahí menciona la diferencia entre los prestadores públicos y los prestadores privados. Los prestadores privados obviamente son los que son instituciones que no son estatales, ¿ya? Y que tienen distintas actividades dentro del sistema de salud. Por ejemplo, están los laboratorios, ¿ya? Si uno requiere llevar a cabo una toma de sangre para establecer una muestra, o una toma de orina, o ¿cómo se llama? O un examen ¿cómo se llama? De ADN, ¿ya? Tenemos distintos laboratorios privados que llevan a cabo esa actividad. Consultas, ok, obvio, está lleno de consultas médicas, odontológicas, ok, kinesiología, ¿ya? A través del país, ok, que son actividades de prestadores de primera atención, ¿ya? Que son privados. Centros médicos, ¿ya? Que son instituciones donde agrupa una gran cantidad de profesionales en un solo lugar, ¿ok? Centro médico, como puede ser, por ejemplo, ¿cómo se llama? Un centro médico urológico, ¿okay? Donde las personas
van a buscar profesionales que atienden esa especialidad, ¿ok? Y no es una consulta, sino que existen muchas consultas simultáneas asociadas probablemente también a procedimientos, ¿ya? Y las clínicas, que son las instituciones hospitalarias ya más complejas, ¿ok? Donde las personas pueden atenderse en forma de urgencia, o hospitalizaciones, ¿ya? ¿Ok? Y además las clínicas pueden tener adosados centros médicos. Todo esto son los prestadores privados. ¿Okay? ¿Y cuáles son los prestadores públicos? Los prestadores públicos son los servicios de salud en red, ¿ya? Que vemos acá en esta zona, ¿okay? Dentro de los cuales encontramos los hospitales, ¿okay? Que tenemos distintos hospitales, distintos grados de complejidad, los consultorios que corresponden a la atención primaria de salud municipal, algunos establecimientos autogestionados y algunos establecimientos de menor complejidad, ¿ya? Y a esto se agrega acá que aparece en amarillo, Cenabast, que es una organización que corresponde a la Central Nacional de Abastecimiento, o sea, una organización del Estado que tiene como propósito el poder gestionar la compra y provisión de medicamentos e insumos a los servicios públicos de salud, ¿ya? Y aparecen otros prestadores públicos, dentro de los cuales están los hospitales de las Fuerzas Armadas, como digo yo, que son establecimientos públicos orientados a atender al personal de esas instituciones, pero que también prestan servicios a la población, ¿okay? Esto es una mirada macro de lo que es la organización del sector de salud en Chile, ¿okay? Lo que vamos a hacer a continuación va a ser revisar muchos de ellos, ¿ya? En una forma más rigurosa, ¿ya? Cuando veíamos el sistema de la rectoría o el sistema público, no lo mencioné mayormente, pero ahí aparece el Ministerio de Salud, que es la organización estatal per se, digamos, que está orientada a llevar a cabo las políticas públicas en términos de atención de salud, y aparecen tres tipos de instituciones, ¿ya? La Superintendencia de Salud, el Instituto de Salud Pública y lo que se llaman las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud. ¿Okay? Bueno, no hablo más de esto porque todo esto los vamos a ir revisando a continuación. ¿Okay? Vamos a partir por el Ministerio de Salud. ¿Okay? El Ministerio de Salud ha tenido una exposición mediática intensísima en los últimos, prácticamente en los últimos 18 meses, ¿okay? Por el hecho de que ha sido la institución que ha enfrentado en primera línea al tema de la pandemia. Por ende, ya nos hemos acostumbrado a que el ministro de Salud de turno, con sus subsecretarios y otros profesionales, aparezcan diariamente o en forma periódica en los medios de comunicación para darnos a conocer medidas y ¿cómo se llama? Medidas destinadas a controlar el tema sanitario, ¿ya? ¿Puedo hablarles? A ver, tenemos un pequeño No, problema. disculpe. Vamos, ahí, perfecto. Gracias ahí que tú pudiste cerrar esa. Ellos entonces han hecho que el Ministerio de Salud se nos aparezca muy vecino, muy familiar, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la función del Ministerio de Salud? La gran función del Ministerio: formular y fijar políticas de salud dentro del territorio, ¿ok? Cuando uno habla de políticas de salud, está hablando de acciones determinadas a cumplir cierto tipo de propósitos. Por ejemplo, una política de salud que estableció el Ministerio de Salud, ¿ok? Con motivo de la pandemia, una política fue vacuna, ¿ok? Vacunarse, vacunar a la población, ¿ok? Objetivo: vacunar al máximo posible de la población, ¿ok? Y esa política, por supuesto, es muy grueso lo que estoy diciendo, porque después venía qué tipo de vacuna, a qué tipo de personas, con qué prioridad, etcétera, etcétera, en qué lugares, pero la política fue de que, como una respuesta de control de la pandemia del virus de COVID, se tenía que vacunar a la población, ¿ok? Y entonces se fijaron una serie de actividades para llevar a cabo eso. Otra política de salud que se llevó a cabo durante ese periodo fue el tema de las cuarentenas, ¿ok? Fueron políticas que
tenían por propósito poder reducir el riesgo de contagio. ¿Okay? Bueno, políticas de salud hay muchas. ¿Okay? Pueden ser políticas que tienen que ver con medicamentos, pueden ser políticas que tienen que ver con establecimientos hospitalarios, pueden haber políticas que tienen que ver con recursos humanos. ¿Ya? Por ejemplo, una política de salud también que tiene que ver con la formación de profesionales, dice que todo médico extranjero que quiera ejercer la profesión dentro del territorio nacional deberá primero, antes de obtener esa facilidad, poder dar un examen de especialidad, ¿ok? El famoso EUMET o algo así que se llama, ¿ok? Políticas, son acciones que lleva a cabo el gobierno, que determina el gobierno de turno, a través del Ministerio de Salud para digamos, tener ciertos propósitos de mejoramiento de las condiciones de salud del territorio. ¿Ya? Este Ministerio de Salud se estructura a través de dos subsecretarías, ¿ya? La que se llama Salud Pública, Secretaría de Salud Pública, y la Subsecretaría de Redes Asistenciales. ¿Okay? La Subsecretaría de Salud Pública, para que uno se imagine que la persona es la doctora Daza, ¿okay? Que es la que salía siempre explicando cierto tipo de actividades que se llevaban a cabo para efectos de vacunas y otras. ¿Okay? La Subsecretaría de Redes Asistenciales no tiene una persona que haya tenido continuidad durante todo el tiempo, sino que ha tenido distintas personas. ¿Okay? Vamos a ver de qué se trata cada una de ellas. ¿Okay? Pero este Ministerio de Salud, ¿okay?, tiene estos dos brazos, que son los principales. ¿De qué se trata la Subsecretaría de Salud Pública? ¿A qué se dedica, básicamente? Primero que nada, de administrar el ministerio. O sea, cuando habla de administrar el ministerio, es esta subsecretaría la que tiene a cargo el tema diario, el tema de la rutina diaria del ministerio. Contratar personal, pagarle al personal, organizarse y llevar a cabo las actividades propiamente tal. En ese sentido, administra el ministerio. ¿Ya? Después, habla de que son funciones promover salud, la vigilancia, la prevención y el control de enfermedades. ¿Okay? ¿Cómo se promueve la salud, la vigilancia, la prevención y el control de enfermedades? Con acciones preventivas, como pueden ser las vacunas, ¿okay? Con acciones de control de enfermedades, como puede ser el tema de poder determinar qué tipo de dedicación va a haber en los hospitales públicos o privados a esto. ¿Okay? ¿Okay? Una cosa muy importante, esta promoción de este tipo de actividades no solo tiene que ver con lo que es llamado el sector público de salud, sino que también tiene que ver con el sector privado de salud. O sea, establece ciertas reglas que tienen que ser cumplidas por todos. ¿Okay? Luego habla que administra el financiamiento de las acciones de salud pública, como por ejemplo las vacunas. ¿Okay? Habla de administrar, ¿okay? no de establecer, porque el establecimiento del financiamiento para las acciones de salud no corresponde al Ministerio de Salud, corresponde al Ministerio de Hacienda, que es el que establece cuál es el presupuesto que tiene el sector salud en Chile. Pero una vez que tiene ese presupuesto se administra por parte de esta subsecretaría. ¿Okay? La parte de redes asistenciales, ¿okay?, es un poquito diferente, porque como dice la palabra, esta subsecretaría tiene que ver con los establecimientos propiamente tal. ¿Okay? Y aquí vemos otro tipo de funciones. Entonces, regular y supervisar funcionamiento de las redes de salud pública. Las redes de salud pública son las instituciones prestadoras de salud, a eso se refiere. ¿Okay? Coordinar a nivel nacional procesos de selección de médicos, o sea, cómo se seleccionan y cómo se contratan en los establecimientos públicos este tipo de personal médico. ¿Okay? Y tiene que ver también con todos los actos y convenios que afecten a los servicios de salud, que son las instituciones descentralizadas que tiene el Ministerio de Salud para llevar a cabo las prestaciones de salud. ¿Okay? Entonces, en palabras súper simples, Ministerio de Salud, Subsecretaría de Salud Pública, es todo lo que tiene que ver con parte normativa y regulatoria, orientada al sistema de salud. Redes asistenciales, la otra subsecretaría, orientada básicamente a poder
ver que las instituciones prestadoras se desempeñen dentro de ciertas reglas. ¿Okay? Vimos también que en ese nivel rector, aparte del Ministerio de Salud, estaba esta institución que se llama Superintendencia de Salud. ¿Okay? Es básicamente una institución fiscalizadora. ¿Okay? Ahora, esta Superintendencia de Salud se dice que es un servicio público, o sea, un servicio estatal, descentralizado, y que no tiene que ver directamente con el Ministerio de Salud. O sea, no es una dependencia del Ministerio de Salud, sino es un servicio público con características propias. ¿Okay? ¿Cuáles son las funciones principales de la Superintendencia de Salud? Primero que nada, supervisión y control de las instituciones privadas de salud prestadoras, no, digamos, del sistema de aseguramiento, que son las ISAPRE. ¿Ya? Lo mismo con el FONASA, que es la parte del seguro público. ¿Okay? Y, por otro lado, también la fiscalización de la acreditación y certificación de los prestadores. ¿Okay? ¿A qué se refiere acreditación y certificación? A que estas instituciones cumplan con ciertas normas mínimas de desempeño, ¿okay? Que son las que le permiten acreditarse o certificarse. El ISP. Veíamos otra institución que se llama el Instituto de Salud Pública. ¿Okay? Esta probablemente sea una institución no tan conocida, ¿okay? Como puede ser la superintendencia. Esta también es un servicio público. ¿Okay? También tiene directa, ¿cómo se llama? Personalidad jurídica y patrimonio propio, pero este caso depende del Ministerio de Salud, forma parte del Ministerio. ¿Okay? Este Instituto de Salud Pública es la autoridad, ¿ya? En materia de laboratorios y medicamentos. Es quien decide, ¿ya? Qué es lo que se va a usar o no se va a usar. ¿Okay? Qué es lo que se autoriza usar y no se va a autorizar. Entonces, por ejemplo, cuando se estaba en el proceso de seleccionar qué vacunas se iba a usar para enfrentar la enfermedad de la pandemia, ¿ya? Las vacunas que estamos usando, que son la vacuna Sinovac, o más conocida como la vacuna china, la vacuna Pfizer, la vacuna AstraZeneca, ¿ya? ¿Okay? Previamente a que puedan ser utilizadas dentro del territorio nacional, deben ser autorizadas por esta institución que es el Instituto de Salud Pública. ¿Okay? Por eso se habla de autoridad sanitaria en materia de laboratorios y medicamentos. Funciones principales del Instituto de Salud Pública. El que autoriza instalación de laboratorios de producción, o sea, un laboratorio que produzca medicamentos, ¿ya? Para ser usados dentro del territorio nacional, tienen que ser autorizados por esta institución. Lo mismo los medicamentos. ¿Okay? Ningún medicamento puede ser vendido, ¿ya? Dentro del territorio nacional si no está autorizado previamente por el Instituto de Salud Pública. ¿Ya? Tiene que ver también con todo el tema de traer medicamentos desde el extranjero, ¿ya? O promocionarlos, es lo mismo. ¿Ya? Y lo mismo con todos este tipo de drogas, como son los estupefacientes, las sustancias psicotrópicas, y otros que tienen riesgo de dependencia. ¿Okay? Son productos que pueden ser usados para fines de salud, pero que tienen efectos secundarios en dependencia. Tienen que estar controlados por esta institución. ¿Okay? Otras instituciones que mencionábamos en el primer renglón del sistema, de la parte rectora del sistema de salud chileno, que son las secretarías regionales ministeriales, más conocidas como las Seremis. ¿Qué son estas instituciones? Son los representantes que tiene el Ministerio de Salud y las subsecretarías en las regiones. ¿Okay? En cada región existe una secretaría regional ministerial. Pero en este caso, el secretario regional ministerial es nombrado por el presidente de la República, no por el ministro de Salud. Son 16 secretarías regional ministeriales, una por región. ¿Okay? Y sus funciones principales son supervisar ejecución de acciones de salud por parte de las entidades que integran la red asistencial pública. ¿Okay? Y esta sí que es bien interesante. Los secretarios regionales ministeriales, o estas secretarías con todo su personal, son las que fiscalizan el cumplimiento de las medidas sanitarias. ¿Okay?
Esto se refiere al uso de agua, al uso de aire, de alimentos, de exhumación, de traslado de cadáveres, de locales públicos, residuos industriales. Todo lo que puede afectar la salud pública lo fiscaliza la Seremía, ¿ya? La Seremi. Por ejemplo, nosotros vemos, esto es un ejemplo sencillo, pero bastante impactante, que cuando viene la Semana Santa, ¿ok? Y se vuelve, digamos, bastante popular el consumo de mariscos y pescados, ¿ok? Uno siempre todos los años ve que hay ciertas rondas de grupos de profesionales que se aparecen en los lugares donde se expenden mariscos y pescados, ¿ok? Y de repente vemos que hay casos en los cuales se prohíbe o se impide, digamos, hacerlo, ¿ok? Los que hacen esta fiscalización de las condiciones sanitarias en las cuales se están expidiendo estos recursos, mariscos y pescados en Semana Santa, son personal de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la región, en este caso podríamos decir de la región, de la quinta región, ¿okay? O de la región de Valparaíso, ya quinta ya es un término más antiguo que está fuera de uso, ¿okay? Y también están a cargo de esta institución que se llama COMPIN, ¿ya? Que es la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez. La importancia de la COMPIN es que es la institución que autoriza el pago de las licencias médicas del sector público, o sea, las licencias médicas de personas que están afiliadas a FONASA, y de los reclamos que ejerzan los afiliados al sistema privado cuando sus licencias son rechazadas porque existe la opción de que esta licencia pueda ser fallada en segunda instancia por la COMPIN, justamente. Por ende, ese es el impacto que tiene. Bien, ahí recorrimos lo que era la parte rectora y dijimos, mira, los prestadores públicos, el principal instrumento que tiene la prestación de servicios de acciones de salud en el sector público son a través de los llamados servicios de salud. Estos servicios de salud son 29 a nivel nacional, ¿ok? Y son los que poseen la red asistencial, que está formada por los hospitales y los establecimientos municipales de atención primaria. No hay uno por región, ¿ya? Ya vamos a ver que en la región de Valparaíso existen 3 servicios de salud. O sea, está segmentada la región en el servicio de salud Aconcagua, que es el que tiene que ver con las ciudades del interior, básicamente las provincias de San Felipe, Los Andes, ¿okay? Yayay, ¿okay? La parte costa, que es el de Valparaíso, San Antonio, ¿ya? Y el servicio de salud Viña Quillota, que cubre Viña del Mar y las regiones del interior de la parte costera. Ya vamos a ver cuál es la red asistencial que tienen cada una de ellas. Pero la red asistencial está formada ¿por quiénes? Por los establecimientos públicos que forman parte del servicio de salud. Aquí estamos hablando de los consultorios, las postas rurales, los hospitales, entre otros, ¿okay? Los establecimientos municipales, que son la atención primaria, los consultorios, básicamente municipales, ¿okay? Y también establecimientos públicos o privados que suscriban convenio con el servicio de salud, ¿ya? O sea, no siendo público, una clínica privada que tiene convenio con el servicio de salud forma parte de la red asistencial del servicio de salud en ese sentido. Y como decía, en nuestra región hay 3 servicios de salud que son el de Viña del Mar Quillota, el llamado Servicio de Salud Aconcagua y el llamado Servicio de Salud Valparaíso San Antonio. ¿Okay? Los hospitales públicos. ¿Okay? Ya vimos antes que en los servicios de salud hay una serie de instituciones, pero las que tienen más impacto son los hospitales públicos, por la capacidad de atención masiva que tienen. Estos hospitales públicos se clasifican en distintas categorías, de acuerdo a la capacidad que tienen de resolver problemas de salud. Entonces tenemos, primero, los hospitales de alta complejidad, que son aquellos que llevan a cabo aquellas acciones que usan mayor intensividad en tecnología y equipamiento. ¿Okay? Por ejemplo,
solamente vamos a encontrar en hospitales de alta complejidad para resolver problemas como, por ejemplo, oncológicos relacionados con cáncer, neurológicos, ¿okay? De atención de quemados, ¿okay? De trasplantes de órganos. Solamente lo vamos a encontrar en hospitales de alta complejidad. ¿Okay? Hay otros que son de mediana complejidad y hay otros que se llaman de baja complejidad. Van dependiendo entonces, insisto, del nivel de equipamiento que poseen y el nivel de profesionales que poseen. Entonces un hospital de baja complejidad, por supuesto, no va a ser posible que lleve a cabo una intervención de un trasplante, ¿ya? Pero una persona puede que esté viviendo en un pueblo pequeño, ¿ya? Y se atienda primero en un hospital de baja complejidad, sobre todo si tiene una urgencia, pero si requiere una intervención que ese hospital de baja complejidad o de mediana complejidad no le puede entregar, va a ser derivado a un hospital de alta complejidad. ¿Okay? ¿Cuántos tenemos en nuestro país? Tenemos 64 hospitales de alta complejidad, 27 de mediana y 104 de baja. O sea, un total de 195 instituciones denominadas hospitales públicos, con distintos grados, como digo, de capacidad de atención de público. En el Servicio de Salud Viña Quillota tenemos 11 establecimientos en total. ¿Okay? 3 son de alta complejidad. El Hospital Gustavo Frique de Viña del Mar, que es el más complejo de todos, ¿okay? Que está incluso en un periodo de apertura de una importante expansión. ¿Okay? Está el Hospital de Quillota y el Hospital de Quilpué. Esos son los 3 de alta complejidad, ¿okay? Que existen en esta parte llamado Servicio de Salud Viña Quillota. ¿Okay? Hay 8 de baja complejidad, no hay ninguno de mediana. ¿Okay? Vean ustedes, Hospital de Quintero, de La Calera, de Limache, de Cabildo, de Petorca, de La Ligua, un hospital geriátrico y el Hospital de Peña Blanca. ¿Okay? Todos estos evidentemente tienen la capacidad de atender público y atenciones, incluso cirugías de poca complejidad. ¿Okay? Pero cualquier cosa que sea ya, que exceda la capacidad de atención que tienen, lo van a tener que derivar a un hospital de alta complejidad necesariamente. Vamos a ver al tiro el caso del Bambiuro en Anaiza porque pertenece al Servicio de Salud Valparaíso San Antonio. ¿Okay? Por ende, todavía no lo hemos mencionado. ¿Okay? En el caso del Servicio de Salud Viña Quillota, la red de atención primaria de salud municipal son alrededor de 100 establecimientos. ¿Okay? ¿Okay? En el Servicio de Salud Aconcagua tenemos 5 establecimientos. 5. ¿Okay? 2 son de alta complejidad, que es el Hospital de San Felipe y el de los Andes, y 3 que son de baja complejidad, que es el Hospital de Putaendo, el Yayayay y un hospital psiquiátrico. ¿Okay? Y aproximadamente tenemos en la red municipal 13 centros de atención de salud familiar, 5 que son los llamados centros de servicios complementarios, ¿okay? Las postas rurales y las estaciones médicas rurales. ¿Okay? Todo eso forma la red municipal que está en la parte del Servicio de Salud Aconcagua. Y aquí tenemos el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio. Aquí tenemos 5 establecimientos. ¿Okay? 2 son de alta complejidad. Los 2 están en Valparaíso, el Hospital Carlos Van Buren y el Hospital Eduardo Pereira. ¿Okay? Y uno de mediana complejidad, este es el único que está en la región, el Hospital de San Antonio. ¿Okay? Y 2 de baja complejidad, que es el Hospital de Casablanca y el Hospital Psiquiátrico de El Salvador, que también está digamos, geográficamente ubicado en Valparaíso. ¿Okay? Y 24 establecimientos en la red de atención primaria de salud. Entonces, en general, los de alta complejidad que tenemos en la región están en las grandes ciudades. Valparaíso, que hay 2, Viña del Mar, 1, Quilpué, Quillota, San Felipe Los Andes. ¿Okay? Y ojo, no todos los hospitales de alta complejidad de la región tienen las mismas capacidades. ¿Okay? No es igual digamos, en capacidad de atención de salud en términos de prestaciones, todo tipo de prestaciones. Un hospital como el
Hospital Frique o el Hospital Van Buren, que si lo comparamos con hospitales como el de Quilpué, o el Hospital de Quillota, o el Hospital de San Felipe. ¿Okay? No tienen la misma, siendo de alta complejidad, no tienen la misma capacidad. ¿Okay? Y por eso se dice, en una de las decíamos, el de más alta complejidad de la región en general es el Hospital Gustavo Frique. ¿Okay? O sea, para determinadas prestaciones de salud, el paciente va a tener que terminar necesariamente en el Hospital Gustavo Frique, porque no va a tener esa capacidad ninguno de los otros establecimientos hospitalarios. La Central Nacional de Abastecimiento, otra institución, ¿ya? Que esta estaba en el nivel de prestadores. ¿Sí? ¿Qué es lo que es la Central de Abastecimientos? Es una institución pública que depende del Ministerio de Salud, ¿okay? Y su función principal es proveer de medicamentos, artículos farmacéuticos de laboratorio, material quirúrgico, instrumental, insumos, para el ejercicio de acciones de salud en el sector público. O sea, Senabas existe para abastecer al sector público. Sin embargo, algunas modificaciones legales que se han introducido en los últimos años han permitido que Senabas también pueda entregar medicamentos, en este caso, a farmacias privadas, ¿ya? Y esto se hizo con el propósito básicamente de controlar los precios de los medicamentos, ¿ya? Entonces, hay algunas farmacias privadas, obviamente, que están situadas en las ciudades, ¿ya? Que tienen convenio con Senabas y por ende reciben medicamentos directamente desde esta institución, ¿okay? Lo cual les permite vender a precios bastante más convenientes que las farmacias privadas que no tienen este tipo de convenio. Finalmente, en términos de instituciones que están dentro del sector público, está FONASA, FONASA, Fondo Nacional de Salud. El FONASA también es un servicio público, en este caso descentralizado, es decir, no depende directamente del Ministerio de Salud, ¿okay? Y el FONASA es el asegurador público de cotizaciones de salud de aquellas personas que se afilian a este sistema y prestador a su vez. O sea, FONASA no hace prestaciones, las prestaciones se hacen a través de los hospitales y servicios públicos en general. Lo que hace FONASA, al igual que es lo que hace UNISAPRE, es intermediar entre las personas y las instituciones prestadoras a través de un aseguramiento. ¿Okay? Entonces, aquí está un poco más claro, otorga cobertura de atención tanto a las personas que cotizan mensualmente en este fondo llamado FONASA, como a aquellos que, careciendo de recursos, no pueden cotizar, pero el Estado financia directamente la capacidad de atención de estas personas a través de un aporte fiscal directo. ¿Okay? Esta es la característica que tiene FONASA. FONASA, a diferencia del sistema privado, FONASA le da cobertura no solo a las personas que cotizan, sino que también a aquellas personas que por razones socioeconómicas no están en condiciones de cotizar, pero que igualmente tienen derecho a atenderse en el sistema de salud. ¿Okay? Miremos a continuación algunas estadísticas, ¿ya? Con estas estadísticas que nos van a permitir un poco formarnos parte del volumen de cobertura que tiene el sistema en Chile, haríamos un paralelo para la primera parte y después en la segunda parte nos vamos a dedicar al sistema privado de salud. ¿Okay? Beneficiarios que tiene el sistema de salud a diciembre del 2018. ¿Okay? En realidad esta cifra está un poquitito más nuevita, ¿no? Pero esta es la cantidad que teníamos disponible. Tenemos acá FONASA 14.242.655 y SAPRE 3.400.000, o sea, hay un total de 18, casi 19 millones de personas que están cubiertas. ¿Okay? Cuando estamos hablando de otros, son personas que no están cubiertas ni por FONASA ni por ISAPRE. Eso significa personas que están adscritos, por ejemplo, a los hospitales de las Fuerzas Armadas. ¿Okay? Beneficiarios de FONASA ahora, exclusivamente. ¿Okay? Estamos hablando de aproximadamente 15 millones de personas, 15 millones 100, ¿okay? A diciembre del 2020. Estos beneficiarios de FONASA
se hace la distinción entre aquellos que son titulares y aquellos que son cargas. ¿Okay? Aquí la distinción es simplemente una persona, un jefe de familia, ¿okay? Que tiene a su cargo en un hogar cónyuge que no trabaja, un par de hijos. Estamos hablando de que esa persona, el titular es el jefe de hogar, y las cargas serían la cónyuge, en el caso que no trabaja, y los hijos. ¿Okay? También podría ser el caso de un jefe de hogar mujer que tenga a su cargo hijos. ¿Okay? En este caso la titular sería ella y los hijos serían las cargas. ¿Okay? A eso se refiere con cargas, ¿no? ¿Okay? Personas que dependen económicamente del jefe de hogar o de los jefes de hogar y que no tienen ingresos, ¿okay? Pero tienen cobertura. ¿Okay? Veamos ahora lo que estos titulares, ¿ya? Estos grupos, que titulares me refiero a estos 12.080.000, ¿ok? ¿Cómo los podemos distinguir en tipos de beneficiarios? El principal grupo, que abarca el 55% de todos esos titulares, ¿okay? Son trabajadores dependientes. Pero hay un 45% más que explicar. ¿Okay? Y eso significa que aquí hay trabajadores independientes, que representan un 5% aproximadamente, hay pensionados, que representan un 16%, y hay un 24% de personas que están afiliadas a FONASA, que son llamados carentes, o sea, son personas que no tienen ingresos estables, o sea, no pertenecen al grupo ni de pensionados, ni de trabajadores independientes, ni de trabajadores dependientes. ¿Okay? ¿De quién estamos hablando con ese 1.915.000 personas? ¿Okay? Estamos hablando de trabajadores informales, ¿okay? Por ejemplo. Beneficiario FONASA por grupo. Bueno, acá tengo que hacer un pequeño anticipo, ¿ya? FONASA categoriza sus afiliados en 4 grupos. ¿Okay? Hay un grupo al cual pertenecen aquellas personas que no tienen ningún tipo de ingreso, ¿okay? Que es lo que se llama indigentes. ¿Okay? Y también ahí están adquiridas personas que tienen pensiones básicas como ingreso, único ingreso. Y después los categoriza en grupos BCD, de acuerdo al nivel de ingreso que tienen, si es ingreso pero es inferior al salario mínimo. ¿Okay? Otro grupo que es superior al ingreso mínimo pero menor de 1,6 veces el ingreso mínimo. ¿Okay? Y el grupo que tiene ingresos sobre 1,6 veces el ingreso mínimo. ¿Okay? Entonces, estos 4 grupos están categorizados de acuerdo al nivel de ingreso que tienen, y aquí encontramos cuáles son las distintas categorías que están. ¿Okay? El grupo más numeroso es el grupo P. ¿Okay? El grupo P son aquellas personas que, teniendo ingreso, están por debajo del ingreso mínimo actual. ¿Okay? Por género, tenemos que la distribución de los beneficiarios FONASA es más o menos la misma que existe a nivel de la población. ¿Ya? Hay un 53% de mujeres y un 47% de hombres. Ahora, si miramos el seguro privado de salud, ¿okay? Nos encontramos con aproximadamente 3.340.000 beneficiarios, de los cuales 1.971.000, el 59% son cotizantes y un 41% son cargas. Los tipos de cotizantes que encontramos en las ISAPRES, aquí evidentemente no vamos a encontrar el grupo de carentes. ¿Okay? Los trabajadores dependientes, adheridos al sistema privado, son un 81%. En el sistema público solamente eran un 50 y tantos, pues 55%. ¿Okay? El grupo de independientes es pequeño, es un 4%. El grupo de pensionados también es pequeño, un 7%. Y hay un cierto grupo que representa un 8% que son cotizantes voluntarios. ¿A qué se llama cotizante voluntario? Aquel que no tiene ni la característica de dependiente, ni de independiente, ni de pensionado. ¿Okay? En el fondo es aquel que cotiza por su cuenta. ¿Okay? Absolutamente por su cuenta.
Y ahí estamos en condiciones de comenzar el sistema privado de salud, ¿okay? Que lo vamos a dejar para la segunda parte. ¿Qué les parece, muchachos? ¿Alguna pregunta, algún comentario respecto a las cifras que vieron o a la estructura del sistema de salud chileno? Profe, cuando se refiere a otros, ¿a qué se refiere? Otros, veamos. ¿Dónde vimos la palabra otros? Vamos a ver. Creo que en el primer gráfico que muestro. Lo estamos buscando. Otros. Ah, ya. Es que ahí tenemos al sistema público, o sea, afiliados FONASA, afiliados ISAPRE, pero otros son, por ejemplo, una familia de carabineros, ¿okay? No está ni en FONASA ni está en ISAPRE, está en el servicio de salud de las Fuerzas Armadas. Entonces, a eso se refiere otros. Ah, ya, capto. Otros que no son ni FONASA ni ISAPRE, en el fondo. ¿Se entendió bien los distintos actores del sistema de salud? Sí, profe, súper. Perfecto. Entonces, ya, vamos a comenzar el recreo entonces. Sí, lo vamos a hacer un poquitito más largo porque terminamos 10 para las 4. De aquí a las 4:30 tienen 40 minutos para relajarse, muchachos, así que aprovechenlo, ¿ya? Y a las 4:30 nos encontramos de nuevo para ver el sistema privado de salud. ¿Ok? Voy a dejar suspender la grabación en este momento. Más que suspenderla, en realidad lo que hago es